En este momento vamos a las consultas legales, así que si usted tiene algún problema con algunos documentos o algunos procesos que se están llevando, ese es el momento en que puede consultar. Tenemos especialistas profesionales en el ámbito jurídico. Nos acompaña la licenciada Nelly Serrano, ella es abogado. Bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. El licenciado también Giancarlo de la Gasca, él es abogado y notario. Licenciado, bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. Y Gracias. también el licenciado César Carpio, abogado. Bienvenidos. Muy buenos días. Ellos son del despacho jurídico de la Gasca & Company. Bienvenidos. Bueno, vamos a hablar de estos temas legales que quieras o no a todos en algún momento nos pueden llegar a pasar. Quisiera arrancar con algo de aquellas personas emprendedoras que están comenzando con su empresa y tienen algunos problemitas, sobre todo con el registro de la marca, porque dicen, miren, me lo puede quitar alguna compañía. Entonces, ¿cómo hacer este proceso? Porque es bien delicado y es bien largo, pero sobre todo hay que tomar cartas en el asunto para protegernos y que no nos quiten ahí, porque eso nos representa ingresos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, si quiere comienza usted con el tema. Bueno, es importante destacar el tema de qué es una marca. Una marca sirve para distinguir los productos o servicios que ofrece una determinada empresa, ¿verdad? ¿Qué derechos se confieren a través de esta protección? Bueno, se confieren primero la utilización exclusiva de parte del titular de esta marca. También la capacidad de otorgar licencias de uso para que terceros utilicen esta marca, en donde también se debe cuidar, conservar la calidad del servicio, del producto. Estamos hablando de una franquicia. Correcto. El contrato de licencia de uso lo que busca es proteger la calidad de la marca. Si usted tiene un determinado producto o servicio que ofrece en su empresa, y ya tiene cierta calidad, pues ya digamos que usted vende sorbetes y ya se conoce que en su empresa, en su local, es higiénico, el producto es muy bueno. Entonces, al momento de otorgar una licencia de uso a un tercero, se debe conservar esta calidad para evitar que la fama de la marca vaya decayendo y pues todo el negocio, ¿verdad? Perfecto. Y en ese sentido, perdón, si hablando del mismo tema de la marca, si la franquicia, como bien dice Henry, no cumple, ¿verdad? Lo que la marca original obviamente está sujeto a demanda. Sí. ¿Cómo funciona esto? No, en efecto, por lo general vamos a ver, el tema de la licencia de uso suele ser algo que cada empresa o cada titular pone sus propias condiciones de qué debe cumplir, ¿verdad? Y si en efecto esto se sujeta a un contrato y la persona que usa la marca no la cumple, entonces incumple el contrato y se sujeta pues a las responsabilidades que pueden venir desde indemnizaciones por daños y perjuicios, o sea, plata, ¿verdad? Hasta el mismo hecho de que se le impida el uso de continuar la marca. Un caso muy sonado que por ética, pues, ¿verdad? No vamos a mencionar las marcas, ni los nombres, ni de qué tipo de productos son, y hay otras más, ¿verdad? Ajá. Un proceso largo precisamente, pero al final se determinó a la parte salvadoreña el beneficio. Sí, han habido, bueno, sin mencionar marcas, claro. Creo que han habido varios procesos en realidad, sobre todo porque, le comento, aquí también se da como una especie el contrato de franquicia como tal en El Salvador no está regulado, ¿verdad? La franquicia como se conoce es como una composición de varias figuras, el contrato que mencionaba Nelly de tema de licencia de uso, también se hace una mezcla con otra figura que se conoce como contrato de distribución, no sé si ustedes habrán oído distribuidores, ¿verdad? Que yo distribuyo producto de eso. Este contrato de distribución tiene una protección especial en el Código de Comercio que es muy, valga la redundancia, proteccionista del nacional frente al extranjero, ¿verdad? Así está redactado el Código de Comercio de tal manera que, por ejemplo, yo no le puedo terminar a alguien un contrato de manera unilateral sin demandarlo, porque si no arriesga consecuencias legales, o yo no me puedo rehusar a renovarle un contrato, o yo no puedo modificárselo unilateralmente. Entonces una serie de protecciones legales a favor del distribuidor local versus el principal, que sería la empresa extranjera. Okay. Perfecto. Recuerde que si usted tiene sus consultas legales, lo puede hacer en este momento a través de las redes sociales o los números ahí en el estudio, ya le van a aparecer. Cualquiera que sea su consulta legal, hágale en este momento, que tenemos a los especialistas. Tenemos
tenemos una transmisión en vivo en Facebook, ahí la puede ver. Estamos transmitiendo para todo el mundo. Ahí puede poner los comentarios. O sea, se tiene que ir a la página de Facebook, estamos transmitiendo en vivo y ahí escribe su consulta y ahí la vamos a leer para los especialistas. Así que organizado, ya vieron. Sí, bien organizado para eso. Miren, quiero hablar un tema bien interesante, ya que estamos hablando esto de las marcas, esto de la distribución y todo. Hay muchas tiendas a nivel nacional y hay muchas personas que empiezan su negocio. Digamos en el caso de una sorbetería. Obviamente las tiendas no hacen sorbetes, pero vienen ellos y digamos hacen una especialidad y le pueden hacer un sundae, pero le ponen un nombre especial, pero ocupan la marca de un sorbete. ¿Eso es permitido o uno tiene que decir, miren, estamos bajo esta marca haciendo esto? Porque así hay varios productos, digamos, personas que hacen hot dogs, hamburguesas que ocupan las marcas de los panes y a veces lo vemos como que no es trascendental esto, pero a la hora ya de vender una receta que es exitosa, ahí le dicen, te voy a comenzar a cobrar porque estás ocupando mis productos. Entonces, ¿cómo hacemos en este caso para protegernos? Bueno, Nelly, quizás... Sí, bueno, en este caso sí vendría a bien mencionar, como ya habíamos hablado, de este mismo contrato, precisamente, porque o hay convenios también que hacen las empresas para que, digamos, está el determinado, usan, así como usted ejemplificaba, el pan es de cierta marca que es famosa, pero mi carne también es buena. Entonces, se unen las dos empresas para crear una marca en conjunto, digamos, y esto se puede proteger también. La verdad es que no hay muchas limitaciones a la hora de proteger una marca. Se pueden proteger palabras, se pueden proteger números, se puede proteger dibujos, incluso empaques. Entonces, las posibilidades en realidad son casi ilimitadas. Y en el mismo sentido que hablaba Nelly, finalmente lo importante es que tenga la autorización del dueño, ¿verdad? Porque cuando yo adquiero un registro, lo que adquiero es un derecho exclusivo de utilizar una palabra, un signo, como decía ella. O sea, un signo, digamos, es la definición que puede ser desde palabra, sonido, un olor, ¿verdad? Un símbolo, una mezcla, un logo, para determinados tipos de productos exclusivamente. O sea, yo y nadie más puede usar eso. Entonces, si yo como dueño de la marca, por ejemplo, le doy permiso a una persona por medio de la licencia de uso, esta persona lo puede usar en las condiciones que yo le di permiso. Si alguien ocupa esa marca sin mi permiso, ¿verdad? Entonces yo me puedo oponer. Claro. Voy a poner otro ejemplo de específicamente este tema, porque hay muchos subtemas más que vamos a ir abordando. Por ejemplo, una distribuidora de productos varios, de consumo, voy a generalizar, ¿verdad? Salsas, panes, una distribuidora general, no un supermercado, que es diferente, ¿verdad? Es una distribuidora que hay muchas aquí en el país de renombre. Viene la distribuidora y, valga la redundancia, provee o distribuye productos a sus tiendas y lo reparte como generalmente es, pero en un momento determinado hay productos vencidos, ¿verdad? Entonces, aquí quizás no aplica mucho las demandas. En Estados Unidos controlan mucho la calidad del producto en cuanto a la higiene y sobre todo la vulnerabilidad si alguien se enferma, por ejemplo. Pero viene la demanda. ¿La demanda para quién es? ¿Para la distribuidora? ¿Para la marca del producto X? ¿Para la subdistribuidora? ¿A dónde aplica esa demanda? Porque podría darse el caso, ¿verdad? Un ejemplo. Bueno, ahí tenemos que ver cómo está estructurado, por ejemplo, en los supermercados. Los supermercados tienen una responsabilidad con la Superintendencia de Competencias y con la Defensoría del Consumidor de que los productos que ellos mantengan al acceso a los clientes, ellos están verificando que no se han vencido los productos, ¿verdad? Es responsabilidad de ellos. Si bien, como tú lo mencionabas, hay alguien que les está distribuyendo esos productos, exacto, ¿verdad? Pero la responsabilidad de mantener estos en rotación y estar reportando que, bueno, X salsa ya se me venció el otro que me trajeron hace 2 meses, tengo que retirarlo del supermercado, no colocarlo en oferta, como tú decías, en otros países, inclusive eso pasaba a veces, ¿verdad? Pero no, es la responsabilidad de ellos retirarlo del mercado. El Black Supermarket. Cómpralo hoy porque se vence. Mire, recuerden que pueden hacer sus consultas a través de las redes sociales. Ya vio la transmisión en vivo de Facebook, ahí las puede escribir. Vamos a tocar cualquier consulta legal que tenga, así que es importante que la haga en este momento porque tenemos a los especialistas del despacho jurídico de la Gasca & Company. Quiero hablar un tema que es bien como familiar, digámoslo, acá en nuestro país. Es el problema del alquiler de viviendas. El problema que a veces el dueño de la casa no puede sacar al inquilino y ya tiene
5, 6, 7 meses sin sacarlo de la casa, ¿qué hago? Porque no me puedo ir a meter y decirle, mire, le voy a sacar sus cosas a la calle y váyase. Entonces, ¿cuál es el proceso que se debe de seguir? Bueno, o puede el dueño, el ejemplo que pone Henry. O ponerle candado y que ya no entre. No, eso no lo podemos. Veamos, la ley da una protección muy especial, por ejemplo, en los casos que son alquileres para viviendas familiares, ¿verdad? No es lo mismo que sea un negocio a que sea una vivienda. Una bodega, una bodega, por ejemplo. Pero en caso, por ejemplo, de viviendas familiares, que es lo más usual en el país, que de repente yo tenía alquilado la casa, y ahí vivía gente, pero pues, me dejaron de pagar hace 5 meses y no hay muestra que no vayan a pagar nada. Se tiene que seguir un proceso ante el juez, ¿verdad? Hay que llevar todos los documentos, presentar que no ha pagado, ¿verdad? Y ya con eso el juez va a dar una orden para que con la fuerza pública, la policía, pues se retire a la persona del lugar. Sí. ¿Y ese proceso qué tanto se puede alargar, licenciado? Yo siento que se alarga mucho. Depende. Porque el tipo vive gratis, mientras sale el proceso 1 año, 2 años, el beneficio de vivir gratis. O después va a tener que enmendar sus pagos. Tiene que pagar. O sea, el hecho, peor es la cosa. Exacto, el hecho de que no haya pagado, son 2 procesos, digamos, o dentro de uno. Pues un objetivo es perseguir la expulsión, el desahucio de la persona del lugar, ¿verdad? Por falta de pago, y otra es que pague. Recuperar la plata. Las 2 no son excluyentes entre sí, ¿verdad? O sea, pueden hacerse, de hecho, se hacen simultáneamente dentro de los procesos. Lo importante, creo yo, es saber que sí hay que hacer un proceso judicial para esto. O sea, eso de estar tomándose, digamos, la justicia en las manos de uno, quizás no es lo más recomendable, ¿verdad? Porque eso puede dar lugar a alguna otra consecuencia. Entonces lo más recomendable es hacer eso. Hay, como decía César, tema de la vivienda que es diferente, que es ley de inquilinato versus los arrendamientos para negocio, o algo que se rige por el tema del Código Civil y Código de Comercio, y el inquilinato tiende a ser más proteccionista del inquilino que lo otro. Le vamos a poner el dedo en la llaga, algo que es así bien polémico, y es el depósito. El depósito estamos obligados a darlo porque casi siempre lo piden, pero cuando ya nos vamos de la casa, el dueño de la casa ya no lo quiere regresar y le dice, no, mire, es que usted me manchó las paredes, se cobra, tuve que arreglar tal cosa, o simplemente le dice, mejor quédese otro mes y ahí me lo voy a quedar. Pero si yo quiero el depósito porque a mí me sirve para pagar a la otra casa que me voy, ¿qué hago para recuperar ese depósito? Es una excelente pregunta, porque uno de los grandes cosas peor interpretadas es el tema del depósito. Lo que la gente hace, por ¿qué es general, el depósito? O sea, el depósito es una cantidad de dinero que se entrega para responder de los daños que puedan ocasionarse al inmueble al momento en que yo lo devuelva. Entonces, teóricamente, el propietario del inmueble debería tener ese depósito, y cuando yo le devuelvo su inmueble, él de ahí saca si yo dejé de pagar algún recibo, si hay que pegarle una pintada a la casa, quebre un vidrio, arreglar un chorro, o sea, para dejarla en el mismo estado en que yo la recibí, obviamente tomando en cuenta el desgaste natural de las cosas. Pero ¿qué es lo que hace la gente? Primero, lo que la gente hace es, cuando uno le paga la primera cuota y el depósito agarra y se lo da a la gente de bienes raíces como su comisión, lo cual es inadecuado, pues, ¿verdad? Porque pero no, digamos que el dueño, digamos, entonces, por eso, porque el depósito realmente lo que deberían agarrar es tomarlo, guardarlo y tenerlo guardado hasta porque si alguien no incumple, se lo tiene que regresar íntegro en la cantidad. Exactamente. Ahora, si yo cuando devuelvo el inmueble ya pagué todos los recibos, lo devuelvo pintado, lo devuelvo en buen estado, lo devuelvo íntegro, no tendrían por qué estarme reteniendo nada. Y la costumbre, mucha gente se queda el 100% del depósito, lo cual también es incorrecto, porque si yo pagué una renta de X cantidad de dinero, digamos, por decir un número, $1000, por ejemplo, ¿verdad? Y los daños de la pintura me costó $100, pues no veo por qué se va a quedar 900. O sea, ahora, lo correcto debería ser. Como abogados, me imagino que le hacen un contrato de arrendamiento, eso es explícito. Somos explícitos. Claro, así es. Ayer ya el famoso salvadoreño pícaro, que quiere aprovecharse. Es que hablemos de la que quiere aprovechar de la situación. Sí, ya sea el inquilino o el propietario, uno de los dos, ¿verdad? Y lo has dicho, y has dicho una gran verdad. Lo importante es que quede claro en el contrato. Sí. Clarito, ¿verdad? El depósito no es para eso, es para sanear los daños del inmueble. Ahora, yo estoy obligado, para terminar el tema de las casas, digamos, usted me alquila la casa, devolvérsela realmente toda la casa pintada. Le cuento porque
por ahí conoce un caso de una casa grande, bien grande, que en pintura fue un montón de plata, pero le exigió el dueño que le tenía que volver a pintar, y hasta le pidió que quería cambio de color, más caro, porque si era blanco, le da blanco una mano y ya quedó, pero quería otro color. Le exigió y si no, no le devolvía ¿cómo se llama? Sí, el depósito. Yo no sé si eso está contemplado, si La obligación que no tiene... está ni tan sucio. La obligación que tenés como inquilino, más bien, es tenés que devolverlo en el mismo estado. No, efectivamente se lo dio en el mismo estado. Ok, pero sí, veámoslo en este sentido. Si te entregó la casa grande, pero pintada y estaba nítida, y tú con el uso le ensuciaste, la manchaste, pues tenés la obligación de volver a hacerlo. Pero el mismo color va. Sí, el mismo color. La verdad es que si te sale el mismo costo no hay ningún problema, ¿verdad? Pues sí, y ahí, a menos, ya me ha pasado a mí, ojo, que hay gente que sí en los contratos de arrendamiento quieren poner un color específico. O sea, yo te la entrego pintado de tal color y la quiero de tal color también. Y como es su propiedad y el otro acepta, esa es la obligación. Perfecto. Bueno, vamos a seguir hablando de temas legales. Hay mucho, pero agradecemos la participación que usted tiene a través de las redes sociales. Recuerde, se puede ir a nuestra página de Facebook, Hola El Salvador. Estamos haciendo la transmisión en vivo y ahí nos puede escribir. Tenemos las consultas. Nos escribe Ale Martínez y dice: hola, deben realizar un programa con los abogados y hablar sobre las demandas y manutención a aquellos papás que están ilegales en otros países. ¿Cómo hacer? Y Carlita González dice: si un hombre no tiene trabajo fijo, o sea, trabaja de obrero y casi siempre no tiene trabajo, se le puede exigir una cuota alimenticia. Ese es otro tema importante en el país. Hay muchos padres que, quieras o no se hacen responsables. Hay unos que están en el país, hay unos que se van, hay unos que simplemente dicen: pues no tengo para pagar. Mire, ese no caso voy es a común pagar. del que se fue, va. Sí. Y allá está con otra mujer ya. Mentira. Hasta otros hijos. Pues sí, y está trabajando, pero como no está aquí, se puede en un momento determinado, tal vez la palabra que voy utilizando no es la correcta, no sé, obligarle, digamos, en el plano de responsabilidad paternal, que abone una X cantidad, porque se está trabajando. Sí, la verdad es que la autoridad parental, digamos que comprende varios aspectos. Vea, bueno, eso es en todo el lado, vea, no, o sea, yo tengo un hijo y es mi hijo, ¿verdad? Claro. Entonces, comprende el cuidado personal, comprende la representación legal y la administración de bienes. Y dentro del cuidado personal, o sea, tanto padre como madre, porque no solo es obligación de uno, sino que de los dos, existe la obligación de cuidar y de suministrar lo que se conoce como alimento, ¿verdad? Entonces, en los casos que mencionan en la pregunta, cuando el padre, por ejemplo, está fuera del país, no es que no se pueda demandar, lo que pasa es que hay que promover un proceso dentro del juicio que se conoce como la diligencia de ausencia, ¿verdad? Entonces, uno lo que hace es presenta la demanda, especifica al juez que pues, la persona es de paradero desconocido o si vive en el extranjero, bueno, de paradero desconocido se publican y se le nombra un representante legal, digamos, de oficio para que alguien lo represente y que se dé su debido proceso, porque todos tenemos derecho a un debido proceso y una representación legal aún en nuestra ausencia. Entonces, publican en los periódicos, no es que el gran anuncio, pero normalmente publican en el área de adictos, a fulano de tal, se le ha metido una demanda en tales condiciones para que se apersone y ahí generalmente alguien lo ve. Y si no llega alguien a contestar, entonces la persona pero sí se puede, se le nombra un abogado. Entonces, el hecho que esté fuera del país no significa que no se pueda. Incluso, hay maneras de notificarle. Si uno sabe dónde vive, también hay maneras de notificarle fuera del país. Ya. Y el otro caso es que es obrero, decía Henry. Él es un obrero y casi siempre no tiene trabajo. Dice, ¿se le puede exigir una cuota alimenticia? Sí se le puede exigir una cuota alimenticia, pero en el tema de las cuotas son varios factores. O sea, quizás los factores que se toman en cuenta son el interés del niño, niña y adolescente, o sea, la necesidad que tiene. Pero también fue un factor importante la capacidad económica que tenga. Entonces quizás ahí lo mejor es tratar el caso en concreto para ver pues qué puede contribuir o qué no puede contribuir y ya, eso sí, un acuerdo. Si hay una condena, él tiene que pagar. Antes de seguir con otras preguntas, tenemos varias preguntas por ahí, solo con esto que nos está mencionando. El padre tiene responsabilidad hasta que cumple 18, o sea, cumpliendo 18 años puede decir, bueno, dele. O en realidad tiene que seguir un poquito más. De hecho, pudiese extenderse un poco más. La ley establece que si el hijo demuestra que, por ejemplo,
todavía no tiene cómo mantenerse y ha llevado buenas notas, quiere seguir una carrera universitaria, pues el padre tiene la obligación de todavía mantenerse durante ese periodo de tiempo, pues subvencionando al hijo, ¿verdad? Mientras termine su carrera, siempre y cuando el hijo pues demuestre que va con buenas notas, no vamos a ir con una carrera de 10 años, un doctorado. Pero mire, con ese tema, para terminar, usted que es mujer, para terminar el tema a mí me parece una burla, y lo voy a decir con mucho respeto porque yo siento que así es, y si no, pues cada quien pensará de forma diferente, pero más que burla es indignante las cuotas asignadas. $100. ¿Cómo usted va a mantener con $100 mensuales medicinas, colegiatura, alimentación de un niño? Y está comprobado que el tipo tiene un salario X, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no está, yo siento que está mal regulado el valor asignado cuando esté en la demanda? Hablemos de la demanda de divorcio. Ok. Bueno, el divorcio, específicamente hablando, puede darse por varias causales, ¿verdad? Puede darse porque existe un conflicto entre las partes, por la vida intolerable que existe entre el matrimonio y por mutuo consentimiento. La mayoría de las veces nosotros recomendamos que se trate en lo posible de hacer por mutuo consentimiento. ¿Por qué? Porque de esa manera, digamos que se pueden acordar mejor las cosas, se pueden establecer mejor los parámetros de qué nos conviene, cómo vamos a cancelar las obligaciones que en común tenemos, cómo vamos a lidiar con el mantenimiento de los hijos, pues, de los hijos que tengamos. Pero ¿qué dice la ley? Porque lo lógico sería, mira, nuestro hijo es tuyo, es mío. Correcto. 50-50. Correcto. De todos los gastos. Con respecto a los hijos, sí, la ley es clara y pues ahí el cuidado corresponde a ambos, so pena de considerarse que puedan perder alguno de los dos la autoridad parental sobre el ¿Y la parte económica? ¿Cómo se regula? La cuota alimenticia. La cuota realmente, bueno, depende. Si es comprobable que, digamos, el señor tiene un buen trabajo. Le gana 500, pues, digamos. No, espérate, más arriba vos. Pongámosle. Déjate, Henry. No, mira, me gustaría mejor con el sueldo mínimo. Creo que una gran cantidad de personas ganan el mínimo, entonces, ¿cómo exigirle la cuota? ¿Qué porcentaje tiene que dar a sus hijos? Buen ejemplo. Los dos ganan el mínimo. Yo creo que Nelly dijo una palabra bien jurídica y es depende. ¿Verdad? O sea, todo depende. Todo depende. Realmente es palabra de abogado. ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como decimos, hay una serie de variables, ¿verdad? Bueno, uno puede ser, por ejemplo, si yo le doy vivienda, o sea, si vive en mi casa, eso es una variable que yo ya no tengo que pagar. Porque si le doy vivienda, entonces ya no tengo que pagar adicional a eso. Si yo le doy comida, ¿verdad? Entonces, tal vez, o sea, si vive conmigo, tal vez mi posición es diferente del que no vive con la persona. Entonces, también las condiciones donde vive, también, que vive, cuáles son sus costumbres, dónde estudia. Hay colegios más caros, hay colegios más baratos. Por ejemplo, si yo he estudiado toda mi vida en X colegio, pues lo más lógico es que tal vez el juez va a sopesar que el niño siga en el mismo lugar. Lo importante es tratar de no cambiarle mucho sus condiciones de vida. Eso. Si había plata para tenerlo en ese X colegio, pues ahí va a estar. Ajá. La idea es tratar de no cambiarle mucho las circunstancias de vida, pero también es importante tomar en cuenta la capacidad económica, porque hoy le doy otro ejemplo. Digamos, el papá, el niño se queda con la mamá y el papá se va a vivir fuera. Con la otra mujer, porque así es. Pero tiene otra familia, ¿verdad? Pues sí. Entonces también, digamos que si él gana un mínimo con otra familia, ¿verdad? Probablemente, o sea, la juez o el juez no va a permitir tampoco que deje sin manutención a su otra familia. Entonces, por eso digo, entonces, depende, nuevamente, y entonces ahí es donde van las pruebas, donde pues se hacen estudios económicos, se hacen estudios sociales y se determina realmente la capacidad que tiene. O sea, la capacidad de pago, disculpe me interrumpa, o de la cuota fijada llamada alimenticia dependerá del sueldo, de ingresos y las variables que está fijando. De todas esas variables, son muchas. Finalmente lo importante es que el juez, ¿verdad?, lo determina con su criterio. Y si incumple. Si incumple se le puede exigir. Está pagando, el hombre llega a un acuerdo, pero de repente dejó de pagar. ¿Habrá prisión por eso? Sí, ¿qué procede ahí cuando sí hay incumplimiento de obligaciones alimenticias? Sí hay. ¿Prisión? Sí.
Interesante. Bueno, ya escuchó, si usted no ha pagado ahí la cuota, pues es momento que la pague, ¿no? En serio. Miren, vamos a seguir leyendo algunas de las consultas que ya nos hacen a través de Facebook. Recuerde que ahí está la transmisión en vivo y ahí nos puede hacer sus consultas. Tenemos aquí a los especialistas. Hay un caso bien interesante de Yesenia Hernández. Dice, hola, miren, yo estoy pasando una situación. Tengo un mes de vivir en la casa y me la han pedido y la señora no me quiere dar el depósito. ¿Qué tiene que hacer Yesenia en esto, licenciados? Bueno, yo el gran consejo que doy es siempre búsquese un abogado, ¿verdad? Porque es importante hablar estas situaciones y tal vez acercarse al arrendante. Bueno, entiendo que ella es la inquilina, ¿verdad? Mira, aquí hay algo más. Mira, me la pidió y dice que cuando ella quiera, fíjate bien, cuando ella quiera. Ahí dice, mira, el 15 de noviembre se la pagué y el 17 me la pidió y ella dice que cuando ella quiera me la va a devolver el depósito. ¿Qué puedo hacer? No, lo más probable es lo que les digo, es que se gastó el depósito y por eso no se lo quiere devolver. Entonces, eso no es correcto, ¿verdad? Sobre todo, los contratos así lo establecen. Puede ser que no haya firmado un contrato, pero de todas maneras, sí, mucha gente hace eso. Lo mejor siempre es firmar, porque como dicen las palabras, se les lleva el viento y lo que queda escrito, queda escrito. Entonces, aquí quizás lo importante es que sí se busque una asesoría legal que revise el contrato que ellos firmaron, que contacte a la persona. Tal vez no haya necesidad de irse a un pleito, ¿verdad? Pero a veces un acercamiento amistoso donde se le dice, bueno, mire, mira, me gasté el dinero, vaya, discúlpame, dame 2 meses, porque no te voy a prestar, qué sé yo. Que se encuentre un acuerdo de pago o que lleguen a algún tipo de negociación, ¿verdad? O sea, además, todo se puede. es de tomar en cuenta, es de tomar en cuenta también el plazo que le dan para salir. O sea, estamos hablando de que es alguien que tiene todas sus pertenencias en su vivienda. Entonces, eso también es de revisar, como decía el licenciado de la Gasca, las distintas cláusulas en el contrato, porque si hay un plazo para pedirle a la persona que desaloje el inmueble, entonces se debe respetar ese plazo. No se puede ni pasar, ni tampoco puede preverse, ¿verdad? Sí, hablando de respeto del plazo, le voy a poner un ejemplo hipotético que podría darse. Digamos, yo te alquilo la casa a ti, tú sos responsable, me estás pagando, me viene aquí el licenciado y quiéreme, pero yo a él se lo voy a quedar más caro, no voy a andar mal. Entonces vengo yo mira, y aquí vengo, y te interrumpo el seno familiar privado, ¿verdad? Y ando negociando ya contigo y mira, aquí vas y le iba a enseñar la casa a él y te estoy sacando, pues. Bueno, ahí como decíamos, lo importante es lo que hemos establecido en el contrato, ¿verdad? En los contratos nosotros siempre recomendamos y hay cláusulas por la terminación anticipada, que no es así de fácil que mira, ya quiero yo la casa de vuelta, salite, ¿verdad? No, hay penalidades, ¿verdad? Hay cláusulas penales. Hay que respetar el plazo. Sí, hay que respetar el plazo y la verdad es que en caso de vivienda, pues como lo hablábamos, la ley de inclinato los protege completamente al inquilino. No, y okay. Interesante también, porque en el arrendamiento la obligación es la siguiente: el inquilino está obligado a pagar y a no arruinar, a devolverlo en el estado en que lo recibió, pero el dueño está obligado a darle el inmueble por el tiempo que acordó. Solo para actualizar, sí, perdón, el caso que estábamos hablando de Yesenia, ahí nos acaba de escribir y dice que ella no quiso hacer un contrato. Ok. Y aquí... No, bueno, igual, volvemos a la misma recomendación, porque van saliendo variables, o sea, por eso es importante nuevamente buscar una asesoría legal específica para su caso, en donde se le miren los documentos, lo que tenga, porque los documentos pueden ser los comprobantes de los pagos que ha realizado, puede ser cruce de correos electrónicos, cruce de cartas, pueden ser una serie de cosas con que ella puede demostrar, pues. Entonces hay que ver el caso específico, pero el hecho de que no hayan firmado contrato no significa que no tenga derechos, o sea, porque digamos la ley ya regula esta figura con ciertas figuras supletorias que cuando uno contrata casi que lo reproduce o las modifica, pero no es que no tenga un derecho. De hecho, si ella le dio el depósito para esos fines, la señora está obligada a devolver el depósito de regreso, porque si no está ocupando el dinero para algo que no debería ocuparlo, claro, y entonces está cometiendo un ilícito. ¿Quieres que ponga un ejemplo? Perdón, solo te quería, en la última, que es importante en cuanto a la protección del arrendamiento. El inquilino está protegido aun y cuando cambie dueño de la casa. Okay. O sea, si yo soy dueño de una casa y tengo un arrendamiento por X cantidad de plazo y yo vendo la casa, el nuevo dueño tiene que respetar ese arrendamiento.
¿verdad? No puede venderla antes del tiempo. No, puede venderla. Sí, pero no el puede nuevo sacar. dueño tiene que respetar el arrendamiento. ¿Han dado casos, han visto ustedes casos así que quieren? Sí, Ok, me informan en este momento de producción que el tiempo se nos está acabando. Tenemos muchas preguntas en este momento. Vamos a contestarles sumamente rápido. Así que vamos a ir leyendo pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Así que vamos a ver, vamos a abrir la pantalla. Muchísimas gracias a ustedes por la participación en las redes sociales. Vamos a ver, ¿cuál es el proceso? A ver, dicen, déjeme ver por acá, ¿cuánto cuesta un cambio de apellido? ¿Cuánto costará eso, un cambio de apellido? Bueno, depende de con quién contrate, depende del abogado y las razones por las cuales quieren hacer el tema del cambio de apellido. Pues, o sea, puede ser por un tema de que se divorció, puede ser por un tema de una rectificación de partida. Habría que verlo, hay que ver si se sigue judicialmente o notarialmente. Ahora, Lupita Maravilla. Vale. Hola, bendiciones. Tengo 10 años de separada de mi esposo. Dice, quiero divorciarme. Y ahora me divorcio. Primero deja que mediar, pero bueno. Puede perder la vivienda, ya que es de mi esposo, dice. Bueno, con respecto a esta pregunta, ya tiene 10 años, pues la ley lo que regula en realidad es un año prácticamente. Entonces, no podría, con respecto a la vivienda, habría que ver también qué documentos es lo que ella tiene, si la tiene a su nombre, si no está a su nombre, y dependiendo de eso, pues ella podrá conservar el derecho. O la casa es de titular. Sí, de titular, pero también está el régimen patrimonial, porque si ellos se casaron por comunidad diferida, por separación de bienes o por participación en la ganancia, eso habría que determinar. Y como último, agregando si el bien está como bien de familia, porque si ellos tienen hijos menores de edad, aunque la casa sea de él y hay hijos menores, él no puede sacarlos hasta que ellos pues cumplan la mayoría de edad. Perfecto. Siguiente pregunta, Ever Aguilar dice, hola, ¿cuál es el procedimiento que se sigue para salir de DICOM por deudas y después de eso se puede optar por más créditos? Vaya, el tema de DICOM, hubo una sentencia, de hecho, que para que compartan la información de uno debe autorizarlo. Si uno no ha autorizado que compartan esa información, lo que uno tendría que hacer es mandarles una nota y desautorizarlos, digamos, para que tengan la información de uno. Y de ahí entiendo que también hay reglas que ellos mismos siguen, que después de X cantidad de tiempo, no estoy claro si son... No me acuerdo cuántos años son, pero ya la información se va a desactualizar. Se borra. Sí, Bueno, vamos con otra. A Luz Quintanilla. Él tiene 8 años de haberse, dice, huido. Huido a la USA, dice, y cada que mandaba era un problema. Ahora que no, o sea, el dinero, pues, era un problema cuando le mandaba el dinero. Pero el problema es que ahora nos estamos divorciando y quiere que yo, como madre, pida que él renuncie que la autoridad parental, porque él no puede pedirla. No puede pedirla. ¿Se puede hacer? Sí, como decía Nelly, hay un proceso que se llama pérdida de la autoridad parental. Lo que se podría hacer en este caso, si él ya aceptó que no tiene o no quiere tener la autoridad parental, ella podría o ponerse de acuerdo con él y que él mande un apoderado para que a la hora de contestar la demanda diga, acepte todos los planteamientos, o simplemente demandarlo y dejar que el proceso continúe y probar ella que él abandonó. Perfecto. Siguiente pregunta, Marvin Alberto Rivera dice, hola, para un matrimonio con alguien del extranjero, ¿qué documento y requisitos son necesarios para casarse aquí en El Salvador, tanto en la alcaldía o por un abogado? No hay hijos de ninguna de las partes ni matrimonios anteriores. Vaya, para el tema del matrimonio lo importante es cumplir con los requisitos legales de ser mayor de edad, no tener otro vínculo matrimonial. Entonces, bueno, otra serie de requisitos, pero digamos que lo más importante cuando es alguien del extranjero es la partida de nacimiento de esta persona debidamente consularizada o apostillada, y muchas veces para cerciorarse del hecho de que no están casados, hay algunos países que emiten lo que se conoce como constancia de soltería, donde dan algún documento. Es recomendable porque después no quisiéramos enfrentar una nulidad, aunque digamos la ley no lo exige como tal, sino que únicamente exige que uno se cerciore que la persona pues no tiene otro vínculo matrimonial. Mira, nuevamente a Luz Quintanilla, tiene otra pregunta. Durante el proceso de divorcio, ¿él tiene la obligación de mandar cuota o hasta que esté resuelto? A veces toman como medida cautelar el tema de imponer una cuota provisional, pero digamos lo definitivo es hasta que esté resuelto con sentencia ejecutoriada firme, es decir, que ya pasó el proceso de apelación y ya no puede seguir siendo impugnada.
Perfecto. Pues están las preguntas. Licenciados, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo creo que el tiempo se nos hace bien cortito para muchas cosas que hay que hablar sobre esto, temas jurídicos. Los vamos a estar teniendo en las semanas, así que muchísimas gracias por venir y darles los contactos a las personas que nos están viendo en este momento. Ya escuchó entonces un pincelazo, acérquese a ellos para que les puedan resolver los casos, porque cada caso es diferente. Entonces, regalémosles sus contactos. No, muchísimas gracias, de hecho, por la invitación y la familia salvadoreña e internacional también, claro, ¿verdad? Por vía de Facebook, por tenernos, pues, y escucharnos un rato. Ha sido un gusto contestar a sus preguntas un poquito así a la carrera, pero nuestros contactos son 2223-3380. Nos pueden encontrar en Facebook también como De la Gasca y compañía, con el signito, ¿verdad? Y también pues nuestra página web www.delagasca.com. Vamos a estar para servirles y lo que quieran. Nuevamente el consejo, búsquese un abogado siempre, ¿verdad? No pierda el temor de eso, porque no hay mejor decisión que asesorarse legalmente. Gracias, perfecto. Me gusta el corbatín elegante, usted siempre, amigo.